En el corazón industrial de Estados Unidos, donde las chimeneas de antaño aún se alzan como monumentos a una era de prosperidad, Pensilvania se ha transformado en un escenario de una tragedia moderna. Sus valles, antaño vibrantes con el eco de la minería y la manufactura, ahora resuenan con un silencio más profundo. Un silencio que esconde el lamento de comunidades enteras. Calles que una vez fueron el pulso de la vida americana, llenas de niños jugando y vecinos charlando, hoy se ven invadidas por una sombra que se arrastra, lenta y devastadora. Es la sombra del fentanilo, una droga sintética que ha reescrito el destino de este estado, convirtiéndolo en lo que muchos, con un escalofrío en la voz, llaman la tierra de zombies. Este apodo, crudo y desolador, no es una exageración. Es el reflejo de una realidad brutal donde la adicción ha desfigurado rostros, vaciado miradas y robado el alma a miles de personas. El fentanilo, una sustancia hasta 50 veces más potente que la heroína, ha irrumpido con una fuerza destructiva sin precedentes, desmantelando familias, colapsando sistemas de salud y dejando un rastro de desesperación que se extiende por cada rincón de Pensilvania. Desde las ciudades más grandes como Filadelfia y Pittsburgh hasta los pequeños pueblos rurales que luchan por sobrevivir, la epidemia ha dejado cicatrices profundas, visibles en los cuerpos demacrados y las vidas rotas. Pero este documental no busca solo mostrar la oscuridad. Queremos ir más allá de los titulares sensacionalistas y las imágenes impactantes. Queremos entender cómo un estado con una historia tan rica y un espíritu tan resiliente llegó a este punto. ¿Qué factores históricos, económicos y sociales crearon el caldo de cultivo perfecto para que el fentanilo echara raíces tan profundas? ¿Cómo es la vida diaria de aquellos que luchan contra esta adicción y de las familias que intentan reconstruir lo que la droga ha destruido? A través de historias humanas, de voces que rara vez son escuchadas, exploraremos la complejidad de esta crisis, buscando no solo las causas, sino también los destellos de esperanza y la inquebrantable voluntad de aquellos que se niegan a rendirse. Prepárense para un viaje a las entrañas de una crisis que nos obliga a confrontar nuestras propias percepciones sobre la adicción, la pobreza y la resiliencia humana. Si esta historia te conmueve y quieres entender de verdad lo que está pasando en Pensilvania, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para acompañarnos en este viaje que revela la realidad detrás de la crisis. Pensilvania, uno de los estados más emblemáticos de Estados Unidos, tiene una historia que se entrelaza con el nacimiento y desarrollo de la nación misma. Desde sus orígenes en el siglo XVII, cuando William Penn fundó la colonia como un refugio para la libertad religiosa y la convivencia pacífica, hasta convertirse en un motor industrial durante los siglos XIX y XX, Pensilvania ha sido un símbolo de trabajo duro, innovación y diversidad cultural. Sus ciudades, como Filadelfia y Pittsburgh, fueron epicentros de la revolución industrial, atrayendo a miles de inmigrantes que buscaban una vida mejor y contribuyendo a la construcción del sueño americano. La riqueza natural del estado, con sus vastos yacimientos de carbón, hierro y acero, impulsó un auge económico sin precedentes. Las minas de carbón de las regiones de los Apalaches y las acerías de Pittsburgh se convirtieron en el corazón palpitante de la economía estadounidense. Familias enteras vivían y trabajaban en estas industrias, forjando comunidades unidas por la solidaridad y el esfuerzo compartido. El sonido constante de las máquinas, el olor a metal caliente y el ritmo frenético de las fábricas definían la vida cotidiana. Era un tiempo de esperanza, donde el trabajo duro prometía estabilidad y progreso. La cultura de Pensilvania reflejaba esta mezcla de tradición y modernidad. Las comunidades inmigrantes trajeron consigo sus costumbres, idiomas y gastronomía, enriqueciendo el tejido social. Desde los polacos y alemanes en las zonas mineras hasta los italianos y afroamericanos en las ciudades, cada grupo aportó su identidad, creando un mosaico cultural vibrante. Las festividades locales, la música folclórica y la cocina tradicional eran parte esencial de la vida, y las familias se reunían en torno a platos como el pierogi, el scrapple o el cheesesteak, símbolos de una herencia compartida. Sin embargo, no todo era fácil. Las condiciones laborales eran duras y peligrosas,
con largas jornadas y riesgos constantes. Las huelgas y movimientos sindicales marcaron la lucha por derechos básicos, como la jornada de 8 horas y la seguridad en el trabajo. Estas batallas forjaron un espíritu de resistencia y comunidad que perduraría en el tiempo. La educación y la religión también jugaron un papel fundamental, con escuelas y iglesias que servían como centros de apoyo y cohesión social. Durante la primera mitad del siglo XX, Pensilvania alcanzó su apogeo industrial. La producción de acero y carbón alimentaba la economía nacional y mundial, y las ciudades crecían rápidamente. La prosperidad parecía interminable, y la identidad del Estado estaba profundamente ligada a su capacidad productiva. Sin embargo, esta dependencia también sembró las semillas de futuros desafíos. La economía basada en industrias pesadas era vulnerable a cambios tecnológicos, fluctuaciones del mercado y políticas económicas que, poco a poco, comenzaron a afectar la estabilidad laboral y social. En paralelo, la vida cotidiana de los habitantes de Pensilvania estaba marcada por tradiciones que aún hoy resuenan. Las celebraciones de Navidad y Pascua, las ferias agrícolas y los festivales étnicos eran momentos de encuentro y alegría. La música bluegrass y el jazz empezaban a dejar su huella, mientras que la literatura y el arte reflejaban las esperanzas y dificultades de la clase trabajadora. Las familias, a pesar de las dificultades, mantenían un fuerte sentido de pertenencia y orgullo por su tierra. Este pasado industrial y cultural es fundamental para entender la crisis actual. La identidad de Pensilvania como tierra de trabajo y comunidad se enfrenta hoy a un desafío que amenaza con desdibujarla. La historia de prosperidad y lucha, de diversidad y resiliencia, contrasta con la realidad que el fentanilo ha impuesto en las últimas décadas, pero para comprender cómo se llegó a este punto, es necesario mirar con detalle los cambios económicos, sociales y políticos que comenzaron a transformar el Estado a partir de la segunda mitad del siglo XX. A partir de la segunda mitad del siglo XX, Pensilvania comenzó a experimentar una transformación profunda y dolorosa que marcaría el inicio de un declive económico y social que aún hoy se siente con fuerza. La era dorada de la industria pesada, que había sido el motor de la prosperidad durante décadas, empezó a desvanecerse ante la presión de la globalización, los avances tecnológicos y los cambios en las políticas económicas nacionales e internacionales. Este proceso no solo afectó la economía, sino que también alteró el tejido social y cultural de las comunidades que habían crecido alrededor de las fábricas, minas y acerías. El cierre masivo de plantas industriales y minas de carbón fue uno de los golpes más duros para Pensilvania. Ciudades como Pittsburgh, que alguna vez fueron símbolos de poder industrial, vieron cómo sus fábricas cerraban una tras otra, dejando a miles de trabajadores sin empleo. La desindustrialización no solo significó la pérdida de trabajos, sino también la desaparición de un estilo de vida y una identidad colectiva. Las calles que antes bullían de actividad se vaciaron y los barrios obreros comenzaron a deteriorarse. La economía local, que dependía casi exclusivamente de estas industrias, no pudo adaptarse rápidamente a los nuevos tiempos y la pobreza comenzó a crecer. Este proceso fue acompañado por una migración significativa. Muchas familias, especialmente las más jóvenes, decidieron abandonar Pensilvania en busca de oportunidades en otros estados o regiones. Este éxodo dejó atrás una población envejecida y vulnerable, con menos recursos y menos redes de apoyo. Los servicios públicos como la educación y la salud comenzaron a resentirse por la disminución de la base económica y la reducción de fondos. Las escuelas cerraron, los hospitales se vieron saturados y la calidad de vida se deterioró. En paralelo, la crisis económica abrió la puerta a problemas sociales que se fueron agravando con el tiempo. El desempleo y la falta de perspectivas generaron un aumento en la desesperanza y la frustración. La salud mental comenzó a deteriorarse en muchas comunidades y la falta de acceso a tratamientos adecuados exacerbó la situación. La violencia y la delincuencia aumentaron en algunas zonas, reflejando la tensión social y la falta de oportunidades. La cohesión comunitaria, que había sido un pilar fundamental durante décadas, empezó a resquebrajarse. Fue en este contexto de crisis económica y social
que el fentanilo comenzó a hacer su aparición, inicialmente como una alternativa médica para el manejo del dolor, pero rápidamente se convirtió en una amenaza letal. La transición de Pensilvania de un estado industrial a uno marcado por la precariedad y la vulnerabilidad creó un caldo de cultivo ideal para la expansión de esta droga sintética. La desesperación, la falta de empleo y la ausencia de redes de apoyo hicieron que muchas personas buscaran en las sustancias una forma de escape o alivio. El fentanilo, mucho más potente y barato que otras drogas, se infiltró en las comunidades con una rapidez alarmante. Su presencia no solo afectó a los usuarios directos, sino que también impactó a sus familias y al conjunto de la sociedad. Los servicios de emergencia comenzaron a recibir un número creciente de llamadas por sobredosis y los sistemas de salud se vieron desbordados. La estigmatización de los adictos dificultó aún más la búsqueda de ayuda y la implementación de políticas efectivas. Además, la respuesta gubernamental y social fue insuficiente y, en muchos casos, tardía. Las políticas públicas no lograron adaptarse a la magnitud del problema, y la falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno y organizaciones comunitarias limitó el alcance de las intervenciones. La criminalización de la adicción, en lugar de abordarla como un problema de salud pública, contribuyó a marginalizar aún más a las personas afectadas. La crisis del fentanilo en Pensilvania también está ligada a cambios más amplios en la economía y la sociedad estadounidense. La globalización y la automatización han transformado el mercado laboral, dejando a muchos trabajadores sin las habilidades necesarias para adaptarse. La reducción del estado de bienestar y los recortes en programas sociales han dejado a las comunidades más vulnerables sin el apoyo necesario. La desigualdad económica se ha profundizado y la brecha entre las zonas urbanas y rurales se ha ampliado. En las zonas rurales de Pensilvania, donde la economía siempre fue más frágil, el impacto ha sido especialmente severo. La falta de infraestructura, la escasez de servicios de salud y la dispersión geográfica dificultan la atención y la prevención. Las comunidades rurales enfrentan desafíos únicos, como el aislamiento social y la falta de oportunidades educativas y laborales que agravan la crisis del fentanilo. Sin embargo, no todo es desesperanza. A pesar de la magnitud del problema, han surgido movimientos y organizaciones que buscan enfrentar la crisis desde una perspectiva integral. Grupos comunitarios, profesionales de la salud y activistas trabajan para ofrecer apoyo, educación y alternativas a la adicción. La colaboración entre diferentes sectores es clave para construir respuestas efectivas y sostenibles. La historia de Pensilvania nos muestra cómo la combinación de factores económicos, sociales y políticos creó un escenario propicio para la tragedia del fentanilo. La transición de un estado industrial a uno marcado por la precariedad y la vulnerabilidad no solo afectó la economía, sino que también dejó heridas profundas en el tejido social. Entender este proceso es fundamental para abordar la crisis con empatía y eficacia, reconociendo que detrás de las cifras y los titulares hay vidas humanas que merecen ser escuchadas y apoyadas. Hoy, Pensilvania se encuentra en el epicentro de una crisis que ha cambiado para siempre la vida de sus habitantes. La epidemia del fentanilo no es solo una estadística fría, es una realidad palpable que se siente en cada barrio, en cada familia, en cada rostro marcado por la lucha diaria contra la adicción y sus consecuencias. La llamada tierra de zombies no es un apodo vacío, sino una descripción cruda de un fenómeno que ha dejado a miles atrapados en un ciclo de dependencia, desesperanza y muerte. El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, ha inundado el mercado ilegal con una fuerza devastadora. Su bajo costo y alta potencia lo han convertido en la droga preferida de traficantes y consumidores, pero también en una trampa mortal. Las sobredosis se han multiplicado y los servicios de emergencia se enfrentan a un flujo constante de llamadas que muchas veces terminan en tragedia. En Pensilvania, las muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo han alcanzado cifras récord, superando incluso las de otras crisis de salud pública. Esta realidad se refleja en las calles y hogares.
Vecindarios enteros muestran signos visibles de abandono y deterioro. Casas vacías, parques descuidados y negocios cerrados son el telón de fondo de una comunidad que lucha por sobrevivir. Pero más allá de lo visible, la crisis afecta profundamente la salud mental y emocional de las personas. La adicción no solo consume cuerpos, sino también esperanzas y relaciones. Familias enteras se ven desgarradas, con padres que pierden a sus hijos y hermanos que luchan por mantener unidos los lazos que la droga amenaza con romper. El sistema de salud pública está bajo una presión inmensa. Los hospitales y centros de rehabilitación están saturados y la demanda de servicios supera con creces la oferta. La falta de recursos, personal capacitado y programas de prevención adecuados limita la capacidad de respuesta. Muchas personas que buscan ayuda se enfrentan a largas listas de espera o a la falta de opciones accesibles, especialmente en áreas rurales donde la crisis es igualmente grave pero menos visible. La criminalización de la adicción ha complicado aún más la situación. En lugar de tratar a los afectados como pacientes que necesitan apoyo, muchos son tratados como delincuentes, lo que genera estigmas y barreras para acceder a tratamientos. Este enfoque ha contribuido a la marginalización de las personas con adicción, dificultando su reinserción social y aumentando el riesgo de recaídas y exclusión. Las historias humanas detrás de esta crisis son desgarradoras. Jóvenes que comenzaron con una receta médica para el dolor y terminaron atrapados en la adicción. Madres que luchan por recuperar a sus hijos. Comunidades que intentan reconstruirse mientras enfrentan pérdidas constantes. Estas voces, a menudo silenciadas o ignoradas, revelan la complejidad y la urgencia del problema. Además, la crisis del fentanilo ha tenido un impacto económico significativo. La pérdida de productividad, el aumento de los costos en salud y seguridad y la disminución de la calidad de vida afectan a todo el Estado. Las comunidades más afectadas enfrentan un círculo vicioso donde la pobreza y la adicción se retroalimentan, dificultando cualquier intento de recuperación. Sin embargo, en medio de esta realidad sombría, también hay señales de esperanza. Organizaciones comunitarias, profesionales de la salud y activistas trabajan incansablemente para ofrecer apoyo, educación y alternativas. Programas de reducción de daños, acceso a tratamientos con medicamentos y campañas de concienciación buscan cambiar el enfoque de la crisis, promoviendo la empatía y la comprensión. La colaboración entre diferentes sectores es fundamental para enfrentar este desafío. Gobiernos locales, estatales y federales, junto con organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, están comenzando a coordinar esfuerzos para implementar estrategias más efectivas. La prevención, el tratamiento y la reinserción social son pilares clave en esta lucha. La epidemia del fentanilo no es solo un problema de salud pública, sino un llamado urgente a la acción colectiva para reconstruir comunidades y ofrecer una segunda oportunidad a quienes la necesitan. En medio de la devastación que ha dejado la epidemia del fentanilo en Pensilvania, surge una luz que desafía la oscuridad: la resistencia de sus comunidades. Lejos de rendirse ante la crisis, muchas personas, organizaciones y movimientos han decidido enfrentar el problema con valentía, creatividad y un profundo sentido de solidaridad. Esta resistencia no solo es un acto de supervivencia, sino también una expresión del espíritu humano que se niega a ser derrotado, un testimonio de que, incluso en los momentos más difíciles, la esperanza puede florecer. La resistencia en Pensilvania se manifiesta en múltiples formas, desde iniciativas comunitarias hasta programas gubernamentales, pasando por el activismo social y la innovación en tratamientos médicos. En los barrios más afectados, vecinos que han vivido la tragedia en carne propia se han organizado para crear redes de apoyo que ofrecen acompañamiento, información y recursos a quienes luchan contra la adicción. Estos grupos, muchas veces formados por exadictos, familiares y voluntarios, funcionan como un refugio donde se comparte la experiencia y se construye un camino hacia la recuperación.
Uno de los pilares fundamentales de esta resistencia es la creación de espacios seguros donde las personas pueden buscar ayuda sin miedo al juicio o la criminalización. Centros de día, clínicas de reducción de daños y programas de intercambio de jeringas son ejemplos de cómo la comunidad ha adoptado un enfoque pragmático y humano para enfrentar la crisis. Estas iniciativas reconocen que la adicción es una enfermedad compleja que requiere atención integral, y que la empatía y el respeto son esenciales para lograr cambios duraderos. Además, la educación y la prevención juegan un papel crucial en la lucha contra el fentanilo. Escuelas, organizaciones juveniles y grupos comunitarios han desarrollado campañas para informar sobre los riesgos de la droga y promover estilos de vida saludables. Estas acciones buscan no solo evitar nuevas adicciones, sino también derribar estigmas y fomentar una cultura de apoyo y comprensión. La participación activa de jóvenes y líderes locales es clave para que estos mensajes tengan un impacto real y sostenido. En el ámbito médico, la resistencia se refleja en la adopción de tratamientos innovadores y personalizados. La terapia con medicamentos como la metadona y la buprenorfina ha demostrado ser efectiva para reducir la dependencia y prevenir recaídas. Sin embargo, el acceso a estos tratamientos ha sido históricamente limitado, especialmente en zonas rurales. Por eso, la expansión de servicios y la capacitación de profesionales de la salud son prioridades para mejorar la respuesta a la crisis. La integración de la salud mental y el apoyo social en los programas de tratamiento también ha mostrado resultados positivos, reconociendo la complejidad de la adicción. La resistencia también se expresa en la lucha por políticas públicas más justas y efectivas. Activistas y organizaciones han presionado para que se destinen más recursos a la prevención, el tratamiento y la reinserción social. Han abogado por la despenalización de la adicción y la implementación de enfoques basados en la salud pública en lugar de la criminalización. Estos esfuerzos han logrado algunos avances, pero la batalla continúa, ya que la magnitud del problema exige un compromiso sostenido y coordinado. En las comunidades afectadas, la resistencia se entrelaza con la cultura local y las tradiciones que han sido un soporte en tiempos difíciles. La música, el arte y las festividades se convierten en espacios de expresión y sanación, donde se reconstruyen vínculos y se fortalece la identidad colectiva. Proyectos artísticos que involucran a personas en recuperación no solo ofrecen una vía para canalizar emociones, sino que también sensibilizan a la sociedad sobre la realidad de la adicción y la importancia de la empatía. Las historias de personas que han logrado superar la adicción y ahora ayudan a otros son quizás las más poderosas muestras de resistencia. Estos testimonios revelan la complejidad del proceso de recuperación, lleno de desafíos pero también de momentos de triunfo y esperanza. La solidaridad entre quienes han vivido experiencias similares crea una red de apoyo que es fundamental para mantener la motivación y evitar recaídas. Estas voces humanas nos recuerdan que detrás de la crisis hay vidas que pueden renacer. Sin embargo, la resistencia no está exenta de obstáculos. La falta de recursos, la burocracia y la persistencia de prejuicios dificultan la implementación de muchas iniciativas. La pandemia de COVID-19 también ha afectado la capacidad de respuesta, aumentando la vulnerabilidad de las personas con adicción y limitando el acceso a servicios. A pesar de estas dificultades, la determinación de las comunidades y la creciente conciencia social son señales alentadoras. Aunque la crisis del fentanilo en Pensilvania es profunda y compleja, la resistencia es una fuerza vital que impulsa el cambio. La combinación de apoyo comunitario, innovación médica, educación y activismo crea un camino hacia la recuperación y la reconstrucción. La historia de esta resistencia es un homenaje a la capacidad humana de enfrentar la adversidad con coraje y solidaridad, y una invitación a no perder la esperanza. Más allá de la sombra que proyecta la crisis del fentanilo, Pensilvania guarda un rostro menos conocido, lleno de vida, cultura y belleza, que resiste y florece a pesar de las dificultades. Este otro lado del estado es un mosaico de experiencias sensoriales, tradiciones arraigadas y paisajes que invitan a la contemplación y al asombro.
Explorar esta faceta es esencial para comprender la complejidad de Pensilvania y para reconocer que, incluso en medio de la adversidad, la esperanza y la riqueza cultural siguen presentes. Uno de los tesoros más valiosos de Pensilvania es su diversidad natural. Desde las montañas de los Apalaches hasta los valles fértiles y los ríos serpenteantes, el estado ofrece una variedad de paisajes que cautivan los sentidos. Los bosques en otoño se transforman en un espectáculo de colores cálidos, donde el crujir de las hojas bajo los pies y el aroma fresco del aire invitan a una conexión profunda con la naturaleza. En invierno, la nieve cubre suavemente las colinas, creando un silencio blanco que envuelve todo en calma. La primavera y el verano traen consigo el canto de los pájaros, el perfume de las flores silvestres y la sensación del sol acariciando la piel. Estos escenarios naturales no solo son un refugio para quienes buscan escapar del estrés urbano, sino que también forman parte de la identidad cultural de muchas comunidades. La caza, la pesca y la agricultura siguen siendo actividades tradicionales que conectan a las personas con la tierra y sus ciclos. Los mercados locales, llenos de productos frescos y artesanías, son espacios donde se celebra la riqueza del entorno y se fortalece el sentido de comunidad. La gastronomía de Pensilvania es otro reflejo de su diversidad cultural y su historia. Platos como el cheese steak de Filadelfia, los pretzels suaves, el scrapple y los pierogis son más que comida. Son símbolos de identidad y tradición. Cada bocado lleva consigo historias de inmigrantes que trajeron sus recetas y las adaptaron a los ingredientes locales, creando una fusión única. Los festivales gastronómicos y las ferias son ocasiones para compartir sabores, música y alegría, y para mantener vivas las raíces culturales. El arte y la música también forman parte esencial de este otro lado. Pensilvania ha sido cuna de movimientos artísticos y musicales que han dejado una huella profunda en la cultura estadounidense. Desde el jazz y el blues que resonaron en las calles de Filadelfia, hasta el folk y el bluegrass que aún se escuchan en las zonas rurales, la música es un lenguaje que une generaciones y comunidades. Los murales y galerías de arte urbano cuentan historias de resistencia, esperanza y creatividad, transformando espacios y ofreciendo nuevas perspectivas. Las festividades y tradiciones locales son momentos de encuentro y celebración que fortalecen el tejido social. Eventos como el Festival de la Cosecha, las celebraciones de Navidad con mercados y luces y las ferias étnicas donde se baila y se canta son espacios donde la comunidad se reencuentra y renueva sus lazos. Estos momentos permiten a las personas reconectar con sus raíces y compartir su cultura con orgullo, creando un sentido de pertenencia que es fundamental para la resiliencia. En las comunidades afectadas por la crisis del fentanilo, estos aspectos positivos no desaparecen. Al contrario, se convierten en anclas que sostienen a las personas en tiempos difíciles. La naturaleza, la comida, la música y las tradiciones ofrecen espacios de sanación y esperanza. Proyectos comunitarios que integran el arte y la cultura en procesos de recuperación han demostrado ser herramientas poderosas para reconstruir vidas y fortalecer la identidad. Este otro lado de Pensilvania nos invita a mirar con atención y sensibilidad, reconociendo que la crisis no define por completo a sus habitantes ni a su territorio. La riqueza sensorial y cultural que persiste es un recordatorio de la capacidad humana para crear belleza y significado incluso en medio del dolor. Explorar esta faceta es también un acto de justicia que honra la complejidad y la dignidad de quienes viven en esta tierra. Más allá de la naturaleza y la cultura, Pensilvania alberga una vibrante red de iniciativas sociales y comunitarias que buscan revitalizar el tejido social desde sus raíces. En muchos barrios, especialmente aquellos golpeados por la crisis, surgen proyectos de regeneración urbana que combinan arte, educación y participación ciudadana para transformar espacios abandonados en lugares de encuentro y creatividad. Murales que narran historias de resistencia, jardines comunitarios que florecen en terrenos antes desolados y centros culturales que ofrecen talleres y actividades son ejemplos palpables de cómo la comunidad se reinventa y recupera su identidad. Estas iniciativas no solo embellecen el entorno,
sino que también generan un sentido de pertenencia y orgullo que fortalece la cohesión social. La participación activa de jóvenes, adultos mayores y familias crea puentes intergeneracionales que enriquecen la vida comunitaria y ofrecen alternativas constructivas frente a la adversidad. En este proceso, la colaboración entre organizaciones locales, autoridades y ciudadanos es fundamental para asegurar la sostenibilidad y el impacto positivo a largo plazo. La música y las artes escénicas juegan un papel central en esta revitalización. Festivales locales, conciertos al aire libre y representaciones teatrales se convierten en espacios donde se celebra la diversidad cultural y se promueve la inclusión. Estos eventos no solo ofrecen entretenimiento, sino que también funcionan como plataformas para visibilizar problemáticas sociales y fomentar el diálogo. La expresión artística se transforma así en una herramienta de empoderamiento y transformación social, capaz de conectar emociones y generar conciencia. En el ámbito educativo, se están implementando programas innovadores que integran el arte, la tecnología y el aprendizaje experiencial para motivar a los jóvenes y ofrecerles nuevas perspectivas. Escuelas y organizaciones comunitarias trabajan para crear ambientes inclusivos y estimulantes, donde cada estudiante pueda desarrollar su potencial y encontrar un sentido de propósito. Estas iniciativas reconocen que la educación es clave para romper ciclos de exclusión y construir un futuro más prometedor. La gastronomía, además de ser un símbolo cultural, se ha convertido en un motor de desarrollo local. Proyectos de agricultura urbana, mercados de productores y emprendimientos gastronómicos impulsados por jóvenes emprendedores están revitalizando la economía y promoviendo la sostenibilidad. Estos espacios fomentan el consumo responsable, la valorización de productos locales y la creación de redes solidarias que fortalecen la comunidad. Asimismo, la conexión con la historia y el patrimonio es un elemento que enriquece este otro lado de Pensilvania. Museos, sitios históricos y rutas culturales invitan a residentes y visitantes a descubrir las raíces profundas del estado, sus logros y desafíos. La preservación y difusión de este legado contribuyen a fortalecer la identidad colectiva y a generar un sentido de continuidad y pertenencia. Finalmente, la espiritualidad y las prácticas de bienestar integral están ganando protagonismo como recursos para enfrentar el estrés y la incertidumbre. Talleres de meditación, yoga y terapias alternativas se ofrecen en Mintosni, diversos espacios comunitarios promoviendo la salud mental y emocional. Estas prácticas, junto con el apoyo mutuo y la solidaridad, forman parte de un enfoque holístico que reconoce la interconexión entre cuerpo, mente y entorno. Este otro lado de Pensilvania, lleno de vida, creatividad y esperanza, nos recuerda que la crisis es solo una parte de la historia. La capacidad de sus habitantes para reinventarse, apoyarse mutuamente y construir un futuro mejor es un testimonio poderoso de la resiliencia humana. Reconocer y celebrar esta faceta es fundamental para comprender la complejidad del Estado y para inspirar acciones que promuevan la justicia social y el bienestar colectivo. Pensilvania es un territorio de contrastes profundos, donde la historia de prosperidad industrial y la riqueza cultural conviven con una crisis devastadora que ha marcado a generaciones enteras. La epidemia del fentanilo ha dejado cicatrices visibles y heridas invisibles, pero también ha revelado la fuerza y la resiliencia de sus comunidades. Desde el auge de sus fábricas hasta la lucha diaria contra la adicción, esta tierra nos muestra que detrás de cada desafío hay historias humanas que merecen ser escuchadas y comprendidas. El viaje por Pensilvania nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones económicas, sociales y políticas pueden transformar el destino de un lugar y sus habitantes. Nos recuerda la importancia de abordar las crisis con empatía, entendiendo que la adicción no es un fallo individual, sino un fenómeno complejo que requiere respuestas integrales y solidarias. También nos inspira a reconocer y apoyar la resistencia y la creatividad que emergen en medio de la adversidad, porque en ellas reside la esperanza de un futuro mejor. Al cerrar este recorrido queda la pregunta abierta:
¿Cómo podemos, como sociedad, contribuir a sanar las heridas de Pensilvania y de tantas otras comunidades afectadas por la crisis del fentanilo? ¿Qué papel queremos jugar en la construcción de un mundo donde la dignidad, la salud y la justicia sean accesibles para todos? ¿Quieres que exploremos juntos otro rincón del mundo con historias igual de profundas y humanas? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, darme like y activar la campanita para que sigamos viajando juntos.